estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Hoy siempre te llamamos milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás, siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Cierto día el Dios eterno me llamó para su
reino eterno. Una noche la oscuridad, la luz brilló en mi corazón. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Pues su perdón me tocó, pues su perdón me tocó. Un discípulo verdadero me amó y me volví un guerrero. Para muchos mi vida entera acabó, mas ella solo empezó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Fue aquel día increíble, la esperanza en mi vida brotó. Pues su perdón me tocó, pues su perdón me tocó, pues su perdón me tocó. Queridos hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo para la región sur y sean bienvenidos nuevamente. Es un gusto para mí poderles compartir la clase que tiene como título Los hombres que Dios eligió. Y vamos a hablar acerca de esos elegidos, los 12 apóstoles. Estaremos viendo semana a semana la vida de cada uno de esos apóstoles y vamos a tratar de entender qué tiene que ver con nuestras vidas, cómo podemos inclusive darnos cuenta que somos muy parecidos en el temperamento que ellos estaban llevando en sus vidas, pero cómo Jesús los transformó. Él ocupó de lo ordinario a hacer algo extraordinario. Y bueno, el factor a poder tratar y a recordarnos a través de estos mensajes va a ser que Dios quiere nuestro corazón sencillo de nuevo. Él quiere trabajar otra vez en ese corazón. A Dios a la gloria, oremos y después comenzamos. Padre, gracias porque podemos estar reunidos esta noche. Bendice la enseñanza, construye nuestra fe y ayúdanos a ser siempre fieles a tu evangelio, a tu mensaje. Que las palabras salgan de mí, solamente sean tuyas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, es fantástico, es muy especial y fascinante poder hablar acerca de los apóstoles, de la vida de ellos. Ya que ellos fueron hombres comunes como cada uno de nosotros. Pero también tenemos que recordar cómo podemos identificarnos con ellos. Hay una razón, o varias de las razones por qué podríamos identificarnos. Mira, sus defectos de carácter, las debilidades de su fe, los triunfos que tuvieron, son muy parecidos a muchos de los triunfos y batallas que nosotros mismos también hemos tenido. En que somos también parecidos en que siempre somos llamados a una expectativa mayor. Quisiera comentarles que hay algunas de las batallas que los apóstoles enfrentaron antes, pero que esas mismas batallas de la fe estamos enfrentando hoy en día en la iglesia, de manera personal y como grupo. Así es de que vamos a detallar como de manera de introducción 4 de esas batallas que también creo yo, sin lugar a dudas, me puedo identificar en ellas. Déjame describírtelas. Primero que nada son las dificultades. Dificultades para experimentar una fe genuina. Resulta que en Mateo 8, 23 al 27, recordarás ese episodio donde Jesús está en la barca y los discípulos están con él y viene una gran tormenta. Cuando llega esa gran tormenta, pues ellos se espantan a tal grado que ven a Jesús acostado, dormido, y le dicen que lo salve. Están muy desesperados. Inclusive uno de ellos dice, nos estamos ahogando, cuando realmente ni siquiera estaba hundiéndose la barca. Pero ellos estaban experimentando una batalla en la forma en la que sentían que su fe caía, sucumbía en la prueba difícil. Y Jesús, lógicamente, va hacia ellos y les dice,
cosas que son muy retantes. Pero Él para la tormenta y entonces Jesús actúa en consecuencia. Primera batalla es que tenemos dificultades para experimentar una fe genuina. La segunda batalla es la resistencia a un verdadero compromiso. ¿Por qué? Pues porque a veces en nuestra propia fe sentimos cobardía. Dice Jesús en ese fragmento, hombres de poca fe. Y bueno, les está reprendiendo su fe porque ellos en el compromiso de estar con el Señor no se dan cuenta que se acobardan en momentos. ¿Y cómo podría sentir alguien cobardía estando con el Hijo de Dios, verdad? Bueno, pues simplemente en la naturaleza humana es así. Entonces vemos esa dificultad de experimentar la fe y también la resistencia a un verdadero compromiso. Después vemos, número 3, la ignorancia de la verdadera misión de Jesús. A veces ellos ignoraban esa misión por la cual Jesús había sido enviado. Dado a que en Mateo 16:22, Pedro, cuando escucha a Jesús hablar de cómo iba a morir, lo lleva aparte y comenzó a reprenderlo. Conocemos ese episodio. Le dice, Señor, Dios tenga compasión de ti, que nunca te suceda esto. Y lo está tratando de rescatar de manera emocional, pero no se está dando cuenta que hay un propósito por el cual el Señor Jesús está entre nosotros y con nosotros. Él tenía que morir en la cruz y un rescate emocional no venía bien en ese momento porque Pedro no estaba viendo el plan de Dios, solamente estaba sintiéndose mal por su amigo. A veces nos pasa, ¿cierto?, que queremos rescatar personas emocionalmente, pero olvidamos lo espiritual. Dios realmente tiene un plan para cada persona. La tercera batalla o la cuarta batalla que muchas veces tenemos en nuestras vidas son las luchas internas por la posición. Mira, te explico, en Mateo 20:20, los hijos de Zebedeo estaban con la mamá y van a ver a Jesús y esta señora le dice a Jesús, quiero pedirte un favor muy especial, inclusive hace una reverencia a Jesús, quiero que se siente uno de mis hijos a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús se sorprende porque dice, ustedes pueden pasar las mismas pruebas que yo voy a pasar. A lo que ellos respondieron que sí, que lo podían hacer. Pero Jesús les dice, tal vez con compasión y admiración, a mí no me corresponde darte un lugar de privilegio. Es decir, ellos estaban buscando esa ventaja que goza una persona por razón o por mérito especial. Es a mi Padre a que le corresponde quién estará a la derecha o a la izquierda. Y los vuelve a ubicar en la realidad. Ciertamente a veces ignoramos la verdadera misión de Jesús, perdemos de vista que realmente Él tiene el plan perfecto y las luchas internas por quiénes somos, cómo nos ven los demás, pues a menudo llegan a nosotros porque también es un sentimiento muy humano. Pero afortunadamente tenemos la palabra de Dios que nos ubica y nos vuelve a dar la luz que necesitamos tener. Amén. Bien, vamos a ver en primera carta a los Corintios 1:26, el apóstol Pablo nos da una exposición acerca de qué tipo de personas son las que Dios ha llamado a su obra, a su propósito, y dice lo siguiente, la realidad de la comunidad de Corinto, hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos y pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos y para avergonzar a los fuertes. Ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios. Entonces, podemos darnos cuenta que en la exposición de Pablo, él está diciendo, no solo los apóstoles fueron escogidos de un contexto de vida así, pero también todos los que somos sus seguidores, que no somos apóstoles, no venimos de lo más alto, ni tampoco de lo más bajo necesariamente, pero nos está dando una clara muestra de algo. Lo que Dios usa no son los intelectos o los talentos
en primera instancia usa y quiere ver nuestra fidelidad y nuestra entrega, nuestro corazón. Amén. Vamos a ver entonces, después de lo que hemos visto de la posición que Pablo nos expone aquí, ¿qué es lo que piensa Jesús? ¿Cómo se describe a sí mismo en Juan 6, versículos 57 al 58? ¿Qué habla Jesús de sí mismo? ¿Qué espera de los demás? ¿Cómo quiere que le sigan? ¿Y qué quiere que tomemos en cuenta? Voy a dar lectura. Palabra de Dios para todos. Dice, el Padre que me envió es fuente de vida. Y yo vivo debido a Él. Yo vivo debido a Él. Asimismo, el que se alimenta de mí vivirá debido a mí. Yo no soy como el pan que sus antepasados comieron. Ellos comieron de ese pan, pero de todas maneras murieron. Yo soy el pan que bajó del cielo. Y si alguien come de este pan, vivirá para siempre. Impresionante las palabras de Jesús, así mismo diciendo que Él es el pan que va a dar vida al que lo coma. Y bueno, la gente aquí estaba muy impresionada, porque recordemos que Él está hablando de cómo quiere ser recordado después de la muerte. Él estaba hablando de comer de su cuerpo y de su sangre. Pero la gente que no es espiritual solamente entiende esto de manera física y siente que hay arbitrariedad en sus palabras que son muy difíciles de entender. Pero Jesús está hablando espiritualmente. Y entonces Él explica, yo soy el pan que bajó del cielo y si alguien come de ese pan, vivirá para siempre. Le está dando una promesa aquí contundente. Después vemos en Juan 6:60 que cuando oyeron esto, muchos de sus seguidores dijeron, su enseñanza es difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús sabía de antemano de lo que se estaban quejando. Así que les dijo, ¿les molesta esta enseñanza? Les va a molestar cuando vean que el Hijo del Hombre vuelve al lugar de donde vino. El Espíritu es el que da vida, el cuerpo no tiene nada que ver en eso. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu y por lo tanto dan vida. Pero algunos de ustedes no creen. Ahí vemos de nuevo cómo había unas personas que no creían en Jesús, que solamente vieron lo difícil que era aceptar la enseñanza. ¿Y cómo iba a ser entonces? Si no aceptas la enseñanza, ¿cómo podrías seguirlo? Jesús notó la molestia. Jesús notó la forma en la que ellos estaban actuando en su interior y hace la aclaración. Las palabras que yo he dicho vienen del Espíritu, por lo tanto dan vida. Qué especial nuestro Señor, cómo se define y cómo defiende su verdad. En Juan 6:66 dice, esta fue la razón por la que muchos de sus seguidores lo abandonaron y no lo siguieron más. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿ustedes también se quieren ir? Y Simón Pedro contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? ¿A quién iríamos? Si tienes palabras de vida eterna. Confiamos en ti y sabemos que eres el Santo de Dios. Bueno, aquí vemos con tristeza cómo las personas, o muchos de ellos, deciden darle la espalda a Jesús. Inclusive muchos de los que ya lo seguían, lo abandonaron. No lo siguieron más. Pero Jesús, al darse cuenta de esto, utiliza su misma enseñanza como un filtro para decirle inclusive a los que lo seguían de cerca, si ellos también deseaban irse, que esa era la oportunidad de poderlo hacer. Jesús no quiere tener a nadie a la fuerza, ni en contra de su voluntad. Él siempre llama con amor, porque sabe lo que ofrece y también sabe lo que necesitamos. A lo que Simón Pedro contestó, ¿a quién iríamos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Qué especial ver cómo Jesús está definiendo cada una de sus enseñanzas. Después en Juan 15:16 dice, ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Así el Padre les dará todo lo que le pidan en mi nombre.
Bueno, entonces asentamos que Jesús lo que está tratando de decir es, ni siquiera ustedes me escogen a mí, yo soy quien les escoge a ustedes y les he encargado que tengan ese propósito de vida de fruto y que ese fruto permanezca. El Padre les dará todo lo que me pidan en mi nombre. Otra promesa, todo lo que me pidas en mi nombre, el Padre te lo va a dar. Cuando yo veo todos estos pasajes, quiero decirles algo, quiero que recordemos cómo fuimos llamados, en qué momento de nuestras vidas. Algunos llegaron con mucho pecado, llegamos con mucho pecado, otros llegamos con muchos problemas, otros tal vez ni teníamos ni sentíamos tener tanto pecado, otros tal vez tantos problemas tampoco, pero la necesidad del alma, la necesidad de Dios impera en cada ser humano. Y saben, Dios no nos llamó porque fuéramos perfectos, nos llamó por ver nuestra necesidad y por ver nuestras fallas y nuestros errores, porque Él siempre quiere del ordinario hacer algo extraordinario. Yo creo, hermano, que lo ha hecho contigo, lo ha hecho conmigo. De muchas maneras, ha habido muchas batallas detrás, pero también muchas victorias y también claro está que hemos fallado, aun cuando no hemos querido hacerlo. Nos hemos arrepentido, pero seguimos aquí y eso es muy valioso para la obra de Dios. Amén. Vamos a continuar en la estrategia que Jesús hace. Jesús hace una estrategia y vamos a ver con eso en mente y esas escrituras en mente. ¿Cuál fue la estrategia? Él escoge a 12 hombres comunes, pero tienen esa disponibilidad y esa fidelidad. Solo Jesús puede cambiar a las personas. Entonces muchos de las personas que vemos en los pasajes pasados ya no estaban ahí para poder ser transformados, pero los que se quedaron iban a poder ver el poder de Dios. Y aunque no estuvieran cercanos a Jesús, lo dirían. Jesús, para avanzar su reino, ocupa entonces a 12 hombres. Él no está ocupando las multitudes, sino un grupo reducido de personas, porque si lograba impactar a ellos con su amor y ellos lograban cambiar su carácter, el reino de Dios, a través de la fidelidad de ellos, iba a ser un reino poderoso, estable, y que podía generar muchas expectativas buenas a la gente. No ocupó fuerza en las masas de personas, sino en un grupo en el cual se iba a invertir y iba a entrenar consistentemente. El futuro de la iglesia y del éxito del evangelio a largo plazo sería basado en la fidelidad de este puñado de hombres. Si ellos fallaban, no había un plan B. No había un plan de escape. Era o todo o nada. Seguir a Cristo era vivir la vida que Él enseña y también arriesgarla porque al final tal vez ibas a morir. Zacarías 4:6 les recuerdo las palabras también que dice, y él continuó, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. No depende del ejército ni de la fuerza, sino de mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Este es un pasaje que debíamos recordarnos todos. No depende de las fuerzas externas, ni siquiera de las personales, sino del Espíritu de Dios. Entonces vemos aquí la estrategia. Quisiera mencionar 3 cosas. Primero vamos a ver la fase 1, llamado a ser probado. Juan 1:35 nos recuerda la escritura que al día siguiente Juan estaba allí de nuevo con los 2 de los seguidores y cuando vio pasar a Jesús dijo, miren, ese es el Cordero de Dios. Y cuando los seguidores lo escucharon decir esto, siguieron a Jesús. Eran los primeros que seguían a Jesús. Eso significa que algo importante, no significa que había un llamado de tiempo completo, no es como los llamó y dejaron todo en ese preciso momento. Ellos tenían empleos, era un llamado parcial, era la primera llamada. Los primeros seguidores de Jesús fueron Andrés, Juan, Pedro, Felipe, Natanael. Ellos eran discípulos de Juan el Bautista, ya eran discípulos de Juan el Bautista, pero ellos seguían en sus trabajos habituales. Estaban ganando el sustento con su actividad regular en la pesca o arreglando redes. La fase 1 de ese llamado de Jesús fue, voy a empezar a probar a estas personas, a ver qué tal responden. Y bueno, es fantástico ver esas historias porque todos están emocionados en seguir al Señor.
La fase número 2 la hemos nombrado llamado al ministerio. ¿Qué es un ministerio cristiano? Muchos nos preguntamos. La respuesta es esta: el ministerio es un oficio o trabajo asignado por el Señor para la edificación de su iglesia. El servicio que rinde una persona a otra, que en sentido bíblico generalmente es una relación que se tiene personal con las personas, una relación de ayuda, de interactuar espiritualmente con las personas, y no es exactamente un trabajo o un oficio como el que ellos desempeñaban. Esto tenía que ver con el espíritu y con la misión de Jesús. En Mateo 4, 19 al 20 dice: vengan a mí, yo los haré pescadores de hombres. Ahora ellos tenían dos perfiles, dos cosas que hacer: seguir en sus oficios, pero también seguir a Jesús como un pescador de hombres. Dejaron todo para una nueva etapa en sus vidas y dejarse moldear por Jesús. Vamos a ver la fase número 3. Después de esto viene el llamado al apostolado. Jesús seleccionaría y nombraría a sus apóstoles. En Lucas 6, 12 al 13, dice que Jesús se fue al cerro a orar y él pasó toda la noche en oración, y después de que ha orado bastante tiempo, al amanecer llamó a los seguidores y eligió a 12 de ellos y los llamó apóstoles. En Mateo 10, del 1 al 4, Jesús llamó a sus 12 seguidores y les dio el poder de expulsar espíritus malignos y de sanar toda clase de enfermedades. Es maravilloso ver esto, porque aquí los apóstoles estaban haciendo, en cierta manera, también esa parte que Jesús hacía: liberar personas de los demonios. Era un llamado mayor a no solamente ir y hablar de la palabra, pero también estamos viendo aquí, inclusive, ellos iban a poder sanar a enfermos. Los mandaría de 2 en 2 para que se apoyaran mutuamente en colaboración. ¿Cuál era el propósito? Evangelizar. Cada sanación, cada persona que se le sacara un demonio, iba a manifestar el grandioso poder de Dios y un llamado a Jesús. Así de que es la forma en la que ellos están trabajando, y Jesús multiplicando sus fuerzas en hombres fieles, como lo que estamos viendo aquí. ¿Cuáles serían entonces las características de un apóstol? Bíblicamente descritas de acuerdo con lo que aparece en la Biblia, al menos hay 4 que son muy visibles al llamado de ser apóstol. Primero, solamente era un apóstol aquel que había conocido personalmente a Jesús. Tenías que haberlo conocido personalmente. La segunda cosa era haber sido escogido por Jesús, es decir, había sido elegido por él, no por un tercero, no por un cuarto, él, precisamente Jesús llamándote. El tercer punto es que también tenías que haber sido enviado por Jesús a la misión, al propósito por el cual te estaba formando, y después haber sido testigo de Jesucristo resucitado. No solamente un testigo ocular que podía ver milagros acontecer, pero que pudieron constatar que Jesús había resucitado. Hoy en día ya no existen apóstoles. Hay quienes, tú has escuchado por ahí que hay apóstoles, pero no hay, porque ahora lo que hay solamente somos discípulos, seguidores de Cristo. Estas personas tuvieron ese privilegio enorme de poder hacer lo que Jesús les pidió, pero eso tenía solamente un rango de tiempo, un propósito, y el propósito era evangelizar más rápido a las personas. En la fase 4 y última, el llamado a dar la vida, es decir, al martirio. Después de la resurrección de Jesús, Judas ya no estaba con ellos, él se había ahorcado. Quedaban 11 discípulos y los manda a ser discípulos de todas las naciones en Mateo 28, del 18 al 20. Juan había sido exiliado a la isla de Patmos, entonces, en cierta manera, todos ellos habían dado por la causa de Jesús su vida. Es impresionante ver la forma en la que Jesús está trabajando con todos ellos. ¿Qué concluimos con esto? Concluimos que estos seguidores, los enviados, que significa la palabra apóstol, cumplieron con su tarea.
El Evangelio se extendió por todos lados, por más de 2000 años. Y a pesar de todo obstáculo, ellos fueron victoriosos. Hay tanto que aprender de la historia de cada una de estas personas. Entonces, quisiera, a manera de aplicación, tomar en cuenta para la vida cristiana las siguientes afirmaciones. Dios nos llamó y tiene el control de cada situación de vida que estemos pasando. Los discípulos en la barca tuvieron que gritarle a Jesús, ¡sálvanos! Pero la realidad es de que su propia fe no estaba actuando en consecuencia al Señor. No estaban siendo fuertes en su fe. Entonces Dios los llamó y tiene el control de cada situación de vida. Él te llamó a ti, hermano, me llamó a mí. En verdad tiene el control de nosotros. Hoy más que nunca no solamente tenemos que creer en Jesús, tenemos que creerle a Jesús. Lo siguiente es que es muy difícil creer en Dios si queremos procesar todo a través de la razón. Nos hemos vuelto complicados. Él quiere un corazón sencillo de nuestra parte. Y un corazón sencillo simplemente se mueve por fe. ¿Recuerdas? Nos movemos por fe, no por vista. Y es valioso recordar que un corazón sencillo, el corazón que te convirtió un día a ti y a mí, no es ese corazón que cuestiona, que pregunta por qué, para cuándo, de quién viene. Nos hemos vuelto tan complicados que por eso es que hoy, esta noche, Jesús nos quiere hacer un llamado de nuevo a no olvidar que nuestro corazón fue lo que Él llamó, no nuestra razón. Tercero, las luchas serán frecuentes como sucedió con los apóstoles. Yo he enfrentado debilidades en este tiempo también como tú. Y también he sentido la resistencia al compromiso. Porque es muy desafiante no tener la confraternidad de cerca, estar confinado en tu casa, tratando de buscar la fuerza de Dios. A veces no la encontramos. Pero también es cierto que las luchas se muestran en nuestra debilidad de fe. He tenido momentos donde me he debilitado y también he tenido momentos donde me he fortalecido. Seguramente tú también lo estás viviendo, luchas internas con nuestra propia seguridad. No solamente grupal o en la iglesia, si creen en ti o no creen en ti, pero nuestra propia inseguridad de salir a la calle, de ser contagiados. Nosotros necesitamos regresar otra vez a tener la fe que nos formó. Quiero recordarles que estos 12 apóstoles no fueron llamados de la noche a la mañana, no fueron nombrados apóstoles de una manera rápida. Tuvieron que pasar 2 años de entrenamiento. Jesús los envió, los trajo, los reprendió, los levantó, y conocemos mucho de la historia de cómo trabajó en su carácter. ¿Cuántos años tenemos nosotros de ser entrenados por el Señor Jesús? Necesitamos aprender de nuevo del corazón sencillo de Cristo. Y por último, discernir que Dios usa los corazones sencillos es una tarea de cada uno de nosotros. Los hombres comunes para el cumplimiento de esos planes, esos corazones que están en la región sur necesitan salir más que nunca, a todos los niveles. Queridos hermanos, siempre que seamos así, Dios nos va a usar de gran manera. Que Dios te bendiga. Vamos a ver la próxima semana la vida de Pedro y vamos a adentrarnos al mundo fascinante de los apóstoles, pero sobre todo en la forma en la que Cristo los cambió para su causa. Hasta muy pronto, muy buenas noches.